Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno que estamos un martes más. ¿La Patri? Exactamente, hola, ¿cómo están todos? Otra vez estamos de vuelta. Hoy un poquito más temprano Sí, de lo no. que generalmente solemos estar, así que bueno, esperemos que podamos pasar un lindo rato, un lindo tiempo con ustedes, hablando de lo que nos gusta, de las cosas que nos gusta a mucha gente, así que vamos a tratar de compartir este tiempo con la gente que nos acompaña hoy. Sí, también contamos con sus saludos, con su comentario. Acuérdense que esto lo hacemos por ustedes. Es agradable compartir este tiempo entre todos juntos, así que muchísimas gracias desde ya y gracias a la Fundación La Gran Casa que podemos tener este espacio para mostrar y ayudar Sí. a las personas a que se interesen un poco más de la literatura, ¿no? Sí, y cuando hablamos de literatura en general, siempre estamos hablando del arte en general, porque cuando hablamos de literatura habíamos dicho ya que estamos hablando del arte. Y en este caso, siempre todo lo que tenga que ver con el arte, la literatura, porque podemos conectar la música con la literatura, podemos conectar la pintura con la literatura, la arquitectura. Siempre la literatura va a ser como la fuente, como la base del De, arte, ¿eh? claro, Así de que diversas inspiraciones. de diversas inspiraciones, de diversas formas de expresión. Sí. Así que por eso englobamos en esto, en lo que es literatura, pero no solo nos queremos abocar a esto, sino que también siempre es bueno poder presentar también otro tipo de expresiones. Claro, aprovechar la diversidad que tenemos Sí, como, creo yo, como cultura, como seres humanos también que somos, ¿no? Que sí, hacemos cultura. sí, 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 sí. Y hablaba de inspiración porque el último programa que teníamos, hablaba sobre el libro más influyente en la Ujú, historia sí, y cómo pudo afectar a las diversas áreas. Y tiene relación con lo que vos dijiste de la literatura, sí. cómo puede ser la fuente o la base o la inspiración y se puede dar en diversas formas. En este caso, en el tema de hoy, Sí, son las historietas. sí, hoy es el mundo de las historietas. Realmente, porque tenemos algo en particular, no es porque sí nomás las Sí, historietas, sino que también queremos hacer un pequeño homenaje a un gran hombre, a un gran historietista, a un gran dibujante que nos dejó hace poco tiempo, el 30 de septiembre sí, del miércoles pasado, que es Quino, el sí. autor de la reconocida Mafalda en todo el mundo prácticamente. Así que de alguna manera, como para hacer justamente un homenaje a este hombre argentino, tan inspirador también. Sí, totalmente. Entonces nosotros hoy quisimos charlar un poquito, compartir un poquito el tema de historietas. Así que vamos a, por supuesto, como siempre, invitarlos también a ustedes a que nos acompañen en esto de las historietas. Seguramente ustedes tienen, cuando dijimos historietas, a más de uno se le habrá venido a Sí, la mente un grupo de historietas o un personaje de historieta, alguna historieta que leyó, que lee, que le gusta leer cada tanto. Así que estamos también, por supuesto, esperando que ustedes puedan compartir con nosotros en este programa este tema tan apasionante como son las historietas. sí, inclusive cuando nosotros estábamos hablando con Patricia, empezó a surgir Sí, varias historietas de argentinas y otras de otros lugares que sí, en también, el mundo. claro, que llegó a nuestras manos cuando recuerdo que Sí. de chiquitita mi papá, mejor dicho, tenía historietas. Ujú. Y una vez compró un libro, no me acuerdo si compró o le regalaron el libro de Mafalda, Sí, que tenía todas las historietas que ese fue, creo que hasta ahora tiene. sí, Y también tenía otras historietas de Condorito. sí. Pero esta historieta es de Chile. Sí, es de origen chileno, sí, 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 sí. sí. Yo recuerdo, por ejemplo, entre las cosas que leíamos y que papá, yo había dicho ya una vez, él siempre nos compraba las revistas para los niños y se compraban sus revistas. Y teníamos las revistas, por supuesto, de Villiquen, de Anteojito en su momento, pero también después recuerdo
las revistas de D'Artagnan, por ejemplo, Wow. el Tony, donde estaban llenas de historietas, o sea, no era una sola, sino que eran varias historias, varias historietas en una revista. Era un placer poder leer, encontrarme con esas revistas y poder leer esas historietas, realmente muy, muy interesante. Así que cuando hablábamos de eso, por supuesto, inmediatamente vino a mi mente, vinieron esos tiempos de esas lecturas. Y por supuesto, un poquito más grande, recuerdo haber visto las historietas de Mafalda en la televisión. Sí, también. Porque no solamente lo podemos tener en formato papel, sino también en formato digital. Y por supuesto recuerdo a Mafalda en sus historietas diarias. Y por supuesto después ya lo vi en el libro, y más de una vez trabajamos con nuestros alumnos con Mafalda, así que es un placer poder trabajar y poder leer, por supuesto, todo lo que tenga que ver con las historietas en general. Sí, a mí me encanta porque creo que se puede hablar de un género, parte de un género, las historietas. Sí, en realidad, así como para comenzar, digamos, el tema de historietas, historieta está formada así por dos palabras, como para que se entienda bien. Viene de una base griega que es historia y un sufijo latino que es eta, que significa pequeño. Sí. Una historieta en realidad nace justamente como un relato breve. Por eso lo de historieta, porque Claro. ese sufijo que tiene me está indicando precisamente lo breve, lo pequeño. Entonces, desde ahí nace esto de la historieta. Y cuando me hablas de género, y más que género literario, actualmente se dice, por ejemplo, que la historieta es el noveno arte. El noveno arte. El wow. noveno arte. Fíjense, o sea, que no estamos hablando de cualquier cosa, sino que algunos lo pusieron o lo llaman el noveno arte. Acuérdense que tenemos el séptimo arte, que es el cine. Claro. Y dicen que el octavo arte es la fotografía. Sí, estoy de acuerdo. Bien. Y bueno, el noveno arte, algunos ya lo llaman a la historieta como el noveno arte, porque está muy relacionado con el cine y con la fotografía. Y dicen que el cine y la literatura serían justamente las fuentes de este nuevo género, por llamarlo de alguna manera, que son las historietas. Wow, a mí me encanta porque no solo tienen las imágenes, bueno, tienen Claro. los diálogos, te ayudan a ambientarte, y creo que cada dibujante tiene su manera o su particularidad de dibujar, de captar la atención. Sí. Bueno, Mafalda captaba la historia de Mafalda, captaba por las reflexiones que ella tenía y cómo hacía pensar al lector. Por ahí no estaba para mí no estaba tan pensado para los niños, pero también era entretenido. Sí. Las historietas de Mafalda siempre hacen mucha referencia a las carencias, incluso al absurdo de la condición humana. Pero por ahí esta visión pesimista que muchas veces tiene el autor no deja de lado la ternura, sí, no deja de lado la inocencia de estos personajes que son Mafalda y sus amigos, y muestra una sociedad muy, muy real, porque cuando habla de los padres, cuando muestra a los padres de Mafalda o a los padres de los otros chicos que eran trabajadores, cuando muestra la autoridad del gobierno, los comerciantes, realmente hay un panorama de una sociedad, una muestra de una sociedad muy, muy particular, y el autor ahí de alguna manera expresaba, ¿no? Se expresaba a través de sus personajes, pero siempre sin dejar de mostrar esta inocencia y esta ternura que tenían estos niños, que es lo que atrae, porque
no pierden su inocencia de niños, Claro. pero hablan de temas tan importantes como lo hacen. Estaba leyendo Mafalda y acá, Mafalda. Estaba leyendo los comentarios. Sí. Decía, fan de Mafalda. Sí. Con Mafalda me entretenía siempre. Sí. Sí, Así que en los comentarios, gracias por estar conectados, Nati, Sí. Sandra, Patri, Sí. Gustavo. Muchísimas gracias. También quisimos compartir un poco más de lo que son historietas argentinas, Sí. que preparamos un PowerPoint para mostrarles algunas de las historietas que fueron conocidas acá en Sí. Argentina. Sí. Así que si podemos compartir. Me impactó mucho porque una de las primeras historietas era el Eternauta. El Eternauta, sí. Que surgió en 1928. Sí. Fue la primera historieta acá en Argentina que también en este año, a principios de 2020, habían sacado una noticia de parte de la plataforma, de una de las conocidas plataformas de series, que se puede ver series y películas, que estaban por hacer una serie del Eternauta. Sí, el Eternauta pertenecería a lo que nosotros en la parte narrativa hablamos de ciencia ficción. Sí. Y por el tema que trata justamente el Eternauta, no sé si después lo comentás, pero entraría dentro de eso. Por eso es que quería aclarar, cuando hablamos de historietas, siempre, de alguna manera, cuando se habla de un nuevo género, se está refiriendo al hecho de que no podemos encasillarla totalmente en ninguno de los géneros tradicionales que están dentro del canon de la literatura, sino que porque en realidad es una sucesión, una serie de dibujos que narran una historia. Esta historia que está narrada se visualiza o está dentro de un aspecto visual formado por una sucesión de imágenes que son justamente estos dibujos, sí, que van contando esta historia narrativa. Se habla por eso de una narrativa gráfica también, cuando hablamos de una historieta. Y hoy decía que estaba muy relacionado con el cine y con la fotografía, porque así como en la fotografía o en el cine se habla de un enfoque, sí, se enfoca algo, se visualiza algo, bueno, dentro de las historietas, cada uno de estos cuadros, a los que le llamamos viñetas, cada uno de estos cuadros está enfocando una parte de la historia. Y entonces leemos cada una de esta sucesión de dibujos y también de textos, y estamos viendo precisamente, o estamos leyendo una historia con dibujos, con textos, con una serie de elementos que son propios o característicos de una historieta. Y en este caso de ciencia ficción En este caso el Eternauta de ciencia ficción tiene todas las características, es una historia de ciencia ficción, pero narrada al estilo de historieta. Me encanta saber en la fecha que se publicó, que apareció por primera vez, porque me imagino que era una forma nueva de entretenimiento. Totalmente. En los diarios. También otro de las historietas conocidas acá en Argentina es Patoruzú. Ajá, que cuenta sobre un cacique de la tribu Tehuelche. Si no pronuncié mal. También apareció en 1930, por ahí, 1940. Acá en Argentina se hizo muy famoso por mostrar la cultura de esa etnia en ese entonces. Por ejemplo, hay las características que por ahí, o las diferencias, mejor dicho, entre lo que conocemos como cómics y también lo que es una historieta. En este caso, justamente las historietas, que es con lo que más se puede asociar, tiene que ver con la parte hispanoamericana, digamos, en general, con
con todo Sudamérica o toda la América hispánica, a diferencia del cómics, que generalmente los cómics lo que tienen de particular es que sus personajes son superhéroes por lo general. Sí. A diferencia de estas historietas donde vamos a encontrar todo tipo de personajes. Y acá encontramos, por ejemplo, esto que vos decís, que son personajes autóctonos. En el caso de Mafalda encontramos personajes comunes, ¿no? Sí. Normales, por llamarlos de alguna manera. Y a diferencia de esto otro, donde le encontramos al Capitán América, los Avengers, o sea, todos estos personajes que normalmente son sobrenaturales. Sí, también lo que me encantó de lo que vos habías dicho antes es que todas estas historietas muestran un enfoque, no, cada viñeta y también cada historieta en sí. Sí. Y uno de estos enfoques era mostrar la etnia en ese entonces de los tehuelches, para que no se pierda ese legado, por decirlo así, de los primeros pueblos acá de Argentina. Otro también que sale de Paturuzú es Isidoro Cañones, que mostraba a este personaje de cómo era la persona que vivía en Buenos Aires. Exacto. Y ahí tenés todas las travesuras. Claro, estaba mostrando este personaje autóctono a través de este indio, de este indígena, o de este nativo. Sí, y nativo. Este personaje porteño con todas las características de la persona de la ciudad, específicamente de Buenos Aires, que por supuesto muchas veces quiere venir a sobrepasar a Paturuzú y a toda su gente, pero por supuesto siempre sale perdiendo. Sí, me encanta que en los comentarios también voy leyendo y dice que Claudia se leyó todo de Paturuzú, así que también pregunta, bueno, ¿de qué año son estas historietas? La primera historieta de Eternauta era de 1928, que apareció por primera vez, y la de Paturuzú es de 1940 o 1930, por ahí. No, son los estimativos de los años. Sí. Y también tenemos otras historietas, como era Hijitus, que vos habías nombrado anteriormente también. Hijitus, Antifaz, toda una época en la que aparecieron estos personajes. Y ahí sí están dibujados y realmente son dibujos animados dentro de estas historietas. Por eso es que después aparecen también en el formato digital las aventuras de Hijitus. Yo recuerdo más las aventuras de Hijitus en la televisión que en el formato papel, digamos, pero claro, también aparecían. Esas historietas también estaban en lo que es los libros de Villiquen. Sí. Sí, ahí aparecían las historietas de Antifaz, por ejemplo, de Anteojito. La bruja Cachabacha. Sí, Oaki, realmente el Aguirucho, el profesor Neurus. Grandes personajes que son muy recordados, ¿no? en estos tiempos todavía. Por aquella serie, ¿no? aquella historieta que podíamos ver y que podíamos leer, donde siempre se ponían como lo más importante, trataban de rescatar por lo menos los valores de familia, los valores de humildad, los valores de la propiedad, o sea, todo eso realmente eran muy importantes porque eran temas muy importantes tratados a través de historietas. Sí, me encanta como acá en los comentarios, perdón, que dice Sandri, Hijitus me encantaba y veía en TV. Se van acordando. Isidoro Cañones, Hijitus, sí, totalmente. Son todos personajes. Condorito había dicho por ahí también, Patricia. Hay muchos de esos personajes en ese tiempo. Una época muy abundante en historietas, precisamente.
Dice que hermosas las series, muy interesantes y se resaltaba la familia, claro, esos Sí. son valores. Sí, los valores. Laura, perdón, Nati, Sí. dice, en los diarios colocaban en la última página historietas cortas. También otra de las historietas era Clemente, Sí, que surgió en el Mundial también, sí. en 1978. 78. Pero antes también apareció antes, mejor dicho, pero con otros personajes en 1973. Claro. Pero se hizo conocido más en este de los mundiales. Claro, en la época del Mundial 78 era la barra de, justamente, aparecía este personaje, Clemente, dentro de la barra que alentaba a la selección argentina, sí, específicamente. Y era el que de alguna manera crea esto de tirar papelitos cuando entran a la cancha los jugadores. O sea, era él el que alentaba, este personaje Clemente, era el que alentaba a tirar papelitos. Decía, tiren papelitos muchachos, me acuerdo, era tiren papelitos muchachos. Y era toda la historieta, ellos siempre estaba, o sea, ese grupo, esa barra que alentaba, siempre estaban insistiendo en esto, en tiren papelitos. Y a partir de ahí, cada vez que recuerdo que el equipo argentino entraba a las canchas, era tirar papelitos. O sea, se caracterizaba porque era eso, ¿no? Se tiraban papelitos al estadio cuando ellos entraban. También podemos decir que los que por ahí le cuesta leer pueden empezar a leer historietas. Por ahí tienen un gusto también por historietas. Supuesto. Porque sí, cuando hablamos de totalmente. literatura no solo hablamos, eso también queríamos recalcar, que no solo hablamos de los clásicos, sino también hablamos en lo que vos decías, todo en su máxima expresión. Sí. Así que sí, es una buena opción. Por ahí decían también en las páginas de los diarios. Sí. También recuerdo que lo primero que hacía era ir atrás al final del diario a buscar las últimas páginas, porque efectivamente ahí estaban las historietas. Y me acordaba del otro yo del Doctor Merengue. Eran realmente unos cuadros nada más que tenía, pero eran muy lindos. Y ahí habla también Gabriel. Sí. Dice Matías, era otra historieta en la última página de los diarios, muy buenas, sí. En los chicles, dicen también, aparecían mini historietas, sí. Minis historietas, sí. Sí, dice Clemente, sí, pero trataba temas de fútbol y creo que algo de humor en política. Sí, por supuesto. Sí. Por totalmente. eso uno lo que va recordando son, hay personajes de historieta que quedaron justamente en la historia porque de alguna manera influyeron o dejaron una marca. Y yo lo que puedo recordar de Clemente era esto, ¿no? Que era el fan número 1 de la selección argentina. Entonces era justamente esto. Y había pasado por otras selecciones también. Recuerdo que también hablaba de otras selecciones Clemente en sus historias. Era muy interesante. Y por supuesto fue una época muy particular la del 78, porque si recuerdan, todavía estábamos en un estado de dictadura. Así que era muy controversial todo lo que sucedía en ese tiempo. Me imagino. Pato, ¿te parece si vamos a una pausa? Sí, cómo no. ¿Y volvemos? Dale, volvemos enseguida.
Estamos de vuelta. Estamos acá, nosotros vamos a seguir hablando de historietas. Nos falta lo mejor, falta la frutilla del postre, que es justamente lo que vamos a hacer, que es este homenaje a Kino. Pero antes de eso, como siempre, porque de esto se trata, de compartir con ustedes y que ustedes puedan compartir con nosotros, Sí. la lectura. Nosotros, no sé si te diste cuenta, pero ¿cuánta gente pasó ya por este espacio leyendo? Sí, me encanta porque también esto es lo que nosotros queríamos, Sí, tener sí, un sí. espacio de lectura, no solo nosotros acá Claro. hablar, sino que otras personas también puedan compartir sus libros, los textos que le gustan. Y Sí, el otro día pensaba, ¿no? ¿Cuánta gente ya pasó por este espacio leyendo y cuánta gente todavía puede pasar sí, con su lectura, con buscando? Por supuesto, al que le gusta leer, al que está leyendo siempre, no le cuesta por ahí. Hay otros que todavía no se animarán a esto de hacer su lectura y que todavía están por ahí dando vueltas. Pero nosotros estamos muy felices porque cuánta gente ya pasó por esto, en este espacio, trayendo aquello que le gusta, pudiendo compartir con nosotros aquellos textos que les gusta, que quieren darlo a conocer. Así sí. que estamos muy felices. Ahora tenemos 3 lecturas de 3 personas que están por compartir con nosotros también este tiempo. Así que dejamos, los vamos a escuchar y después comentamos un poquito. Hola chicas, ¿cómo están? Yo contenta de poder estar en su programa compartiendo una lectura. Estuve leyendo un libro que se llama La abadía de Notre Garden de Jane Austen y le voy a leer un pedacito del primer capítulo. Nadie que hubiera conocido a Catherine Morland en su infancia habría imaginado que el destino le reservaba un papel de heroína de novela. Ni su posición social, ni el carácter de sus padres, ni siquiera la personalidad de la niña favorecían a tal suposición. Mr. Morland era un hombre de vida ordenada, clérigo y dueño de una pequeña fortuna que, unida a los 2 excelentes beneficios que en virtud de su profesión usufructuaba, le daban para vivir holgadamente. Su nombre era Richard. Jamás pudo jactarse de ser buen parecido, y no se mostró en su vida partidario de tener sujetas a sus hijas. La madre de Catherine era una mujer de buen sentido, carácter afable y una salud a toda prueba. Fruto del matrimonio nacieron en primer lugar 3 hijos varones y luego Catherine. Y lejos de fallecer la madre al advenimiento de ésta, dejándola huérfana como habría correspondido tratándose de la protagonista de una novela, Mr. Morland siguió disfrutando de una salud excelente, lo que le permitió a su debido tiempo dar a luz a 6 hijos más. Los Morland siempre fueron considerados una familia admirable, ninguno de cuyos miembros tenía defecto físico alguno. Sin embargo, todos carecían del don de la belleza, en particular y durante los primeros años de su vida, Catherine, que además de ser excesivamente delgada, tenía el cutis pálido, el cabello lacio y facciones inexpresivas. Tampoco mostró un desarrollo mental superlativo. Le gustaban más los juegos de chico que los de chica, prefiriendo el cricket no solo a las muñecas, sino a otras diversiones propias de la infancia, como cuidar un lirón o un canario y regar las flores. Catherine no mostró de pequeña afición por la horticultura, y si alguna vez se entretenía cogiendo flores, lo hacía por satisfacer su gusto a las aventuras, ya que solía coger precisamente aquellas que le estaba prohibido tocar. Esto, en cuanto a las tendencias de Catherine, de sus habilidades, solo puedo decir que jamás aprendió nada que no se le enseñara, y que muchas veces se mostró desaplicada y en ocasiones torpe. A su madre le llevó 3 meses de esfuerzo continuado el enseñarle a recitar la petición de un mendigo, e incluso su hermana Sally lo aprendió antes que ella. Bueno, hasta acá les leo la primera partecita, así que muchísimas gracias por invitarme y por permitirme compartir con ustedes la lectura que estoy haciendo.
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes una fracción del libro de Julio Verne llamado 20.000 leguas de viaje submarino. Voy a leer la sección número 5, que se denomina A la aventura. Ningún incidente marcó durante algún tiempo el viaje de Abraham Lincoln, aunque se presentó una circunstancia que patentizó la maravillosa habilidad del Ned Land y mostró la confianza que se podía depositar en él. A lo largo de las Malvinas, el 30 de junio, la fragata entró en comunicación con uno de los balleneros norteamericanos, que nos informaba no haber visto al narval, pero uno de ellos, el capitán Monroy, conocedor de que Ned Land se hallaba a bordo del Abraham Lincoln, requirió su ayuda para cazar una ballena que tenía a la vista. Deseoso, el comandante Farragut de ver en acción a Ned Land, le autorizó subir a bordo del Monroy. Y el azar fue tan propicio a nuestro canadiense que en vez de una ballena arponeó a dos con un doble golpe, asestándola a una directamente al corazón, y se apoderó de la otra después de una persecución de algunos minutos. Decididamente, si el monstruo llegaba a vérselas con el arpón de Ned Land, no apostaría yo un céntimo por el monstruo. La fragata corrió a lo largo de la costa sudoeste de América con una prodigiosa rapidez. El 3 de julio nos hallábamos en la entrada del estrecho de Magallanes, a la altura de Cabo de las Vírgenes. Pero el comandante Farragut no quiso adentrarse por este paso sinuoso y maniobró para doblar a Cabo de Hornos. Decisión que mereció la unánime aprobación de los tripulantes, ante la imposibilidad de encontrar al narval en este angosto estrecho. Fueron muchos los marineros que opinaban que el monstruo no podía pasar por él, que era demasiado grande para eso. Buenas noches, ¿cómo están? Gracias Dali y Patri por invitarme a este momento especial de lectura. Voy a leer un párrafo del Principito y dice así, espero les guste. Ah, Principito, cómo he ido comprendiendo lentamente tu vida melancólica. Durante mucho tiempo, tu única distracción fue la suavidad de las puestas de sol. Este nuevo detalle lo supe al cuarto día cuando me dijiste, me gustan mucho las puestas de sol. ¿Vamos a ver una puesta de sol? Tendremos que esperar. ¿Esperar qué? Que el sol se ponga. Pareciste muy sorprendido primero y después te reíste de ti mismo y me dijiste, siempre me creo que estoy en mi tierra. En efecto, como todo el mundo sabe, cuando es mediodía en Estados Unidos, en Francia se está poniendo el sol. Sería suficiente poder trasladarse a Francia en un minuto para asistir a la puesta del sol, pero desgraciadamente Francia está demasiado lejos. En cambio, sobre tu pequeño planeta te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces y un poco más tarde añadiste, ¿sabes? Cuando uno está verdaderamente triste, le gusta ver las puestas de sol. El día que la viste 43 veces estabas muy triste, ¿verdad? Pero el Principito no respondió. Muchas gracias y espero les haya gustado. Genial, muchísimas gracias a todos los que participaron, a Patri, a Johnny y a Vero. Le damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias, me encantó porque pudimos escuchar 3 clases de lecturas diferentes. Sí. Eso es lo bueno, que cada uno puede ir y buscar aquello que realmente le gusta, le apasiona. ¿Hace cuánto no escuchaba sobre el Principito? Sí. Y es un libro tan apasionante, tan conocido. Pero qué bueno, ¿no? Poder escuchar eso. Me encantó lo de Johnny, las 20 millas, lo de Julio Verne. De Julio Verne. Wow, Julio Verne, uno de mis preferidos también. Así que me encantó.
Y gracias también Sí, por lo de Patri. Sí, lo de Patri también es de Jane Austen, la autora, que es del Sí. del año 1817. Así que tiene, por eso también la lectura que tenía, las palabras que usaba. Y también me encanta lo detallista que era Sí, esta autora. Y el libro se llama, si no me equivoco, La Abadía. Abadía. Ahí está. Ay, me trabó todo. Sí. Así que me encantó también. Sí, realmente muchísimas gracias. Por supuesto, nosotros estamos mucho más complacidos de que nos acompañen con sus lecturas, de que acepten participar con nosotros en este tiempo, en este espacio, compartiendo esto que es una forma de expresión y que cada uno pueda hacerlo de la manera y con el texto que quieran, ¿no? Y de la manera que lo puedan hacer. Fueron 3 lecturas muy diferentes cada una, pero eso es lo bueno, ¿no? Que Sí, todos podemos leer tranquilamente, sin ningún tipo de problema. En algún momento volveremos a invitar a gente que pueda leernos aquí en vivo. sí, totalmente. Me Sí, encanta porque cada lectura nos invita a seguir leyendo la historia o a conocer ese sí, autor que quizás no conocíamos, lo vamos, buscamos y podemos acceder. Ahora que tenemos totalmente. el acceso a los libros de manera digital, Sí, así que me encanta también este espacio claro, porque ahí te pudimos ver invita. a Johnny que estaba con su Sí, teléfono leyendo, que eso es maravilloso porque lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, mientras tengamos una conexión lo podemos hacer. Así que buenísimo, realmente qué bueno eso. Y después, por supuesto, seguramente cada una de ellas estaba con sus libros, no pudimos ver si Patri lo tenía ahí o también lo estaba leyendo de manera digital. sí, lo tiene Eh, ahí porque lo compró este año, sí. qué bueno. Qué bueno. Estaba- Así que realmente eso también es cierto, ¿no? Nos invita de alguna manera a que si no conocíamos la autora y nos gusta lo que nos contó, lo que nos leyó Patricia, en algún momento poder pedirle a Patricia que nos preste el libro para leerlo. O bien volver al Principito, que hacía cuánto que no lo leía y escucharlo ahora me encantó, como para retomar nuevamente esa lectura. ¿Cuántas cosas podemos sacar Sí, del Principito? muchísimas ¿Cuántas cosas. cosas podemos sacarla? Sí, sí, me acuerdo cuando leí El Principito, era como que quería anotar todo lo que Sí, decía porque realmente, dice Vero, lo leí de la compu. sí, ¿viste? Genial. Sí, Anotar todos los valores que se trabaja, inclusive se puede trabajar en las sí. escuelas. Sí, Creo sí, que siempre, también siempre. se utiliza para trabajar La verdad es algunos. que es sin desperdicio, tiene muchísimo, también muchísimos valores, y el lenguaje es muy tierno, es muy dulce. O Sí. sea, eso es lo que atrapa de este autor, ¿no? Esa ternura, esa dulzura con la que hace hablar a este personaje tan Y, particular. y es tan sencillo de leerlo porque no tiene palabras complicadas. Sí, Dice Natalia, me gusta la frase, eres responsable de tu rosa del Principito. sí, totalmente, ¿no? Sí, Eres responsable de tu rosa. Eso es maravilloso porque uno que, o sea, leyendo y va a la interpretación de lo que significa eso, ¿no? Es ser responsable de tu rosa. Y él sí, que lo único que tenía era una rosa en su planeta, entonces era responsable de que esa rosa viva realmente. sí, Así totalmente. De que todos los fue, cuidados necesarios. sí, sí, Así sí, que qué bueno. muchísimas gracias. Lo prometido es deuda. Sí, Así que hoy otro de los objetivos de hoy era darle homenaje sí, a Kino y también para eso trajimos un video sí. sobre... Sobre este historietista, así se llama, aquellos que hacen historietas, pero no solamente eso, sino que fue un gran dibujante, muy reconocido en el mundo, recibió numerosos premios. Mafalda fue traducida a otros idiomas como el Sí, francés, el italiano, muy reconocida en España. Te contaba que había visto, entre los homenajes que se le hicieron, en uno de ellos había visto que así como nosotros tenemos en Buenos Aires y en otros lugares también de la mm, Argentina, algunos recuerdos de Mafalda o las mismas estatuas de Mafalda en las plazas,
En España se había inaugurado una estatua de Mafalda en una plaza. Así que estamos, de alguna manera, esto lo que nos está mostrando es justamente el impacto, la influencia de este personaje, específicamente de Mafalda, en el mundo hispano. Tuvo muchísima influencia en Europa, es reconocido Quino en Europa, sí. Y también muy reconocido en todo lo que es América Latina. Sí, en Francia creo que vi una noticia, habían nacido, ay, por favor, anulen, corten, Eso dice, es porque estamos en vivo. ¿Saben por qué pasa eso? Yo le voy a contar, porque siempre me pasa eso. ¿Saben por qué? Porque yo pienso muy rápido y hablo muy lento, entonces se me traba. Bueno, le quería leer que hubo un homenaje a Quino en París, donde está ubicada sobre la Rue Cimarosa. Le rindió honores a Quino, presentando una pancarta gigante donde está Mafalda sobre el mapa mundi. Wow. Porque es también muy reconocida, así como es muy querida muy querido en Argentina, también fue muy querido y es muy querido ahí en París. Esto es lo que vos estabas diciendo, sí. Mafalda fue traducida exclusivamente en francés, y también hay una historia. Hay una historia, hay una historieta. Por supuesto, Quino había autorizado que esta historieta de Mafalda, porque hay que aclarar, Mafalda en Argentina va desde el año 64 al 73. Y en el 73 Quino deja de escribir porque dice que se le fue la inspiración, que ya no tenía más que decir a través de Mafalda. Entonces, años después, creo que fue una editorial francesa la que le pide autorización y los permisos a Quino para continuar, y vuelve a aparecer Mafalda de otra forma en Francia, pero el personaje de Mafalda sigue viviendo en Francia años después. Súper. ¿Miramos entonces el video? Miramos. Mírenlos, aquí están todos. Mafalda, Susanita, Manolito, Felipe, entre otros. Personajes que hoy despiden a su creador, el dibujante argentino Quino, quien murió a los 88 años en su Mendoza natal. La historia de quien ha sido definido como el dibujante más universal del mundo hispano en la siguiente nota. ¿No será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas? No todos saben que esta niña de profundas reflexiones e incansable preocupación por la humanidad no nació como personaje de una historieta. Sí, realmente a este mundo se lo ve algo demacrado. ¿Crees que de verdad está enfermo? Uf, ¿qué síntomas tiene? Le duele el Asia. Ingeniosa e inconformista, fiel defensora de la democracia y la paz mundial, Mafalda fue creada para una publicidad de lavadoras, aunque la agudeza de quien estaba tras sus trazos la convirtieron en una figura mundial. ¡Sopa! ¿Por qué siempre sopa? Ese hombre fue Joaquín Salvador Lavado, mejor conocido como Quino, quien murió a los 88 años tras un accidente cerebrovascular. Yo lo único que hacía era leer los diarios y que la nena comentara las noticias del día, ¿no? Y salió así porque salió así, no es que yo me propusiera, voy a ser una nena que sea contestataria de la sociedad, no, nada, no. Así contaba el programa Contacto de Canal 13 cómo fue crear a la que se convirtió en la única hija del mendocino, una niña de 6 años que se volvió ícono en los 60, pero que traspasa generaciones. Mafalda
Mafalda es una niña, pero no habla verdaderamente como una niña. Su discurso va dirigido a los adultos. Voy al mercado y vuelvo. No le abras la puerta a nadie, por más que llame, ¿eh? Bueno, mamá, ¿y si es la felicidad? Pero aunque fue la más famosa, Mafalda no fue su única tira cómica. El dibujante también creó historietas como Mundo Quino, Quinoterapia y simplemente Quino. Quino es amor y es humor y es ternura y es inteligencia y es la observación mordaz y también la inocencia. Esas historias, nada, el tiempo en que la leas siempre va a estar vigente. ¿Para vos era más fácil dibujar que hablar? Sí, claro. Hablar me cuesta mucho aún hoy, ¿no? Soy muy retraído, tímido. Esta es una de las últimas entrevistas que Quino dio en televisión, cuando el Festival de Innovación Social realizó un documental sobre él, una instancia en la que el director Boyolmi compartió con el dibujante. Las historietas de Mafalda tienen algo único, que es la máxima profundidad de un sabio, con la mirada más ingenua de un niño, de una niña. Adiós Maestro publicaron hoy en su página web, mientras miles de cibernautas despidieron al dibujante a través de sus redes sociales. Mafalda fue lo primero que agarré cuando aprendí a leer. Tu obra me hizo una mejor persona. Gracias por tanto, Quino. Hoy despiden a Quino, Mafalda y Miguelito, y también le agradecen Guille, Felipe, Manolito y Susanita, sus más entrañables personajes a quien dio vida hace más de 5 décadas, y hoy lloran la partida de quien fuera el creador de la historieta latinoamericana más vendida del planeta. Simplemente Quino. El que nos amplió la mirada y la conciencia con sus dibujos, su inteligencia y su corazón. Wow. De vuelta, realmente queríamos de alguna manera hacer un homenaje a este creador, a este artista. Realmente fue una persona muy inteligente, un artista muy inteligente. Podemos observar eso a través de su creación, a través de su expresión, porque todo lo que hoy nosotros podemos seguir leyendo en las historias de Mafalda o en Quinoterapia, como dice por ejemplo ahí, o las historias de Quino, lo que estamos viendo es a este hombre. Totalmente. A este expresándose hombre, a través de sus historietas. Expresándose a través de estos personajes que fueron íconos, que fueron hitos, que marcaron un tiempo, que marcaron dentro de la historia argentina, marcó un tiempo, provocó una influencia y tuvo mucha influencia. Realmente, como decía por ahí, es este personaje que la más reconocida de todos, que es Mafalda, es, como dicen ahí por ahí, su única hija. Realmente lo que estamos viendo es esta inteligencia, esta sabiduría puesta o expresada a través de este personaje Mafalda. Como dice él, yo no quise crear solamente una niña contestataria y demás, pero realmente este personaje es impresionante. Sí, sí. Nosotros cuando leemos, y si todavía alguien no leyó Mafalda, que vaya y lo lea. Por favor, que lo busque, que lo lea, porque marca un tiempo de nuestra historia. Así como por ahí decimos, tenemos grandes autores argentinos reconocidos mundialmente, también este hombre contemporáneo nuestro, vivió hasta la semana pasada entre nosotros, también es reconocido en el mundo por su inteligencia, por su capacidad creativa, por su lenguaje, por sus creaciones en general. Así que una sugerencia, si no lo vieron, si no lo conocen, sería muy bueno comenzar a conocerla ahora. Totalmente, me estoy acordando de que no me acuerdo dónde lo leí, pero la frase me quedó grabada. Si usted quiere entender a la Argentina, lea Mafalda. Lea Mafalda, muestra algo impresionante, una parte de la historia está reflejada en estas historias. Por eso le decía, tengan en cuenta, Mafalda aparece desde el año 64 hasta el año 73. En ese tiempo, en un tiempo de un gobierno militar, Mafalda hablaba
le hablaban, la gente, recuerdo uno de las viñetas donde estaba un policía con su cachiporra, no sé cómo le llaman, su palo, y ella no mostrando el palo del policía, no, esto es lo que hace que aplaste a las personas, una cosa así como para decir, no, ese lenguaje o esa autoridad que tenía Mafalda para decir las cosas, ¿no? Y sin que se la censure, sí. porque se enfrentaba a la autoridad, sí, pero con un lenguaje muy sutil. Quino era así, Quino tenía esto de ser un personaje, un autor que tenía un lenguaje así muy sutil para decir las cosas, un lenguaje cínico también, porque podemos ver a esta Mafalda cínica por ahí cuando hace esos chistes, sarcástica. Y me encanta esto porque por ahí a veces siempre nos recordamos de Felipe, de Manolito, de Susanita, que son sus amigos, pero también el mundo era un personaje muy especial dentro de las tiras de Mafalda. Muy amado por Mafalda. Sí, muy amado por Mafalda. Decía que ella estaba muy preocupada por el mundo, por la paz mundial, pero por el mundo en sí, ¿no? Decía, ¿no? Como este mundo, por ahí creo que una de las frases conocidas hasta hoy día, esto de paren el mundo, que me quiero bajar, ¿no? Que me quiero bajar de este mundo. Ahí hay un comentario, sí. Nati dice, sí, es parte de la cultura e historia argentina, nos representa por el mundo. Nos representa en el mundo, sí. Un grande Quino, genial, sí. El video. Sí. Qué bueno, Quino, un genio. Sí, siempre en nuestros corazones. Hubieron muchísimos homenajes. Era difícil poder encontrar algo, pero nos pareció que en este video de alguna manera nos estaba mostrando, porque no sé si se dieron cuenta que uno de los que hablaba era un francés, que sí. Justamente en una exposición de libros de literatura estaba hablando de Quino, se hablaba en alemán, en francés, en italiano de este autor, de este personaje que mucho tiempo también tuvo que vivir exiliado en otro país. ¿Hay otros comentarios más? Sí. Una historia que demostraba valentía en ese tiempo totalmente. Su humor sarcástico para decir los temas delicados en política. Totalmente. Sí. Dice Damaris Chanda, me encanta la actitud sarcástica de Mafalda, su actitud, y a la vez no deja de ser una niña. Lo que decíamos hoy. Sí, sí. Perfecto. Esto de las características de Quino, ¿no? Que tomaba, porque muchas de las cosas que por ahí nos presenta Quino son temas por ahí pesimistas, pero nunca deja de mostrar esta ternura. Es una tierna a la que no se le puede decir no nada. Se puede enojar con ella. No se puede enojar con Mafalda por más que diga lo que diga, porque es una tierna, realmente sí. Es una tierna. Y ella misma se presenta, muchas veces ella misma se presenta como, ella entiende por ahí que es una sarcástica. Pero realmente es así, es difícil poder enojarse o sorprenderse con lo que Mafalda pueda decir. Dice Fernanda, genial el video, amo Mafalda. Frases simples pero profundas. Totalmente, siempre. Lo que también quería aportar es esto de Quino, el hecho de que fue reconocido en otros países. Como le pasó a muchos de nuestros autores, recibió uno de los premios más importantes que recibe es en España, el Príncipe de Asturias de la Comunicación y la Humanidad, lo recibe en el 2014. Y es justamente en Asturias donde es muy reconocido y donde hablo de esta estatua que fue inaugurada en una plaza de Asturias. Esto fue entregado incluso por los reyes de España. El hecho de ser uno más parecía, ¿no? Cómo el mundo lo pudo reconocer. Por eso me llamaba mucho la atención esta noticia que decía: el mundo llora la partida de Quino. Entonces eso era importante, no podíamos no hoy hablar de esto, de nosotros también de alguna manera mostrar y hablar de este hombre, de este artista que nace en Mendoza y muere en Mendoza.
realmente a los 88 años, pero consciente todavía hasta el final de sus días. Y por ahí decía él, ¿no?, en ese reportaje que le hacían, que a él le era más fácil dibujar que hablar. Como muchos artistas, en su expresión a través del dibujo, como en este caso, o a través de la palabra, en el caso de los poetas o de los escritores, cómo les resulta expresarse, les resulta mucho más fácil expresarse de eso que hablando. Creo que con todos los datos que dimos hoy, todas las personas se van a ir a leer Mafalda, sí, o a volver a leer o a interiorizarse, a conocer un poco más de la historia. Así que hasta acá el programa. Sí. Tenemos un último video que va a ser para despedirnos, que son frases cortas que queremos dejarles. Claro, que queremos dejarles también para pensar un poco y compartirles con ustedes. Sí, queremos compartir esto, dejarles, y que de alguna manera también resume, no están todas, seguramente mucha gente se va a acordar de muchas otras frases, como recién nosotros nos acordábamos en este momento de algunas de las frases de Mafalda, pero de alguna manera resume algunas de las frases más conocidas de Mafalda. Y bueno, queríamos terminar con esto porque son muy buenas. Y sí, cerrar este programa y cerrar también esto de este homenaje a Quino a través de su creación más importante, más reconocida en el mundo, que es justamente Mafalda. Y que como comenzó hoy, antes de pasar la noticia sobre la muerte, veíamos que Mafalda se encaminaba hacia la tumba de Quino, ¿no?, porque era precisamente esa su hija, su creación más preciada, la que lo estaba despidiendo. Así que nosotros también queremos despedirnos por eso hoy, haciendo este gran homenaje a este gran autor, a este gran artista, historietista, dibujante, y que realmente no nos olvidemos de estos artistas que tenemos en nuestro país, que tuvimos, que tenemos todavía. Genial. Nos vemos hasta el... Agradecemos como siempre a la Gran Casa. Martes. Sí, también agradecemos a la Gran Casa, no podemos dejar de agradecer a la Fundación por generar este espacio donde podemos compartir sobre la literatura. Así que estamos recibiendo donaciones, pues acá en la pantalla aparece. Le damos muchísimas gracias y pasamos el video y nos vemos hasta el martes. Hasta el martes que venga. Muchas gracias por acompañarnos. Algunas de las frases de Mafalda, el personaje de Quino, y sus amigos han quedado en la memoria de muchas personas alrededor del mundo. Mafalda es el nombre que recibió una historieta argentina que nació en el año 1964 de la mano de Quino. El personaje principal es una niña de clase media argentina que se siente comprometida con el mundo. Mafalda siempre refleja su gran preocupación por todo lo que acontece en la sociedad y se rebela contra la manera en la que los adultos solucionan los problemas. Apareció como tira cómica en los diarios más importantes de la República Argentina desde 1964 hasta 1973, convirtiéndose en un icono popular no solo en Latinoamérica, sino también en países europeos como España, Francia, Grecia e Italia. En este vídeo vamos a ver 10 de las frases más entrañables de Mafalda. Frases de Mafalda que te van a hacer pensar. 1. Ya que amarnos los unos a los otros no resulta, ¿por qué no probamos a amarnos los otros a los unos? 2. ¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante? 3. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, luego es el mundo quien lo cambia a uno. 4. Dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre el hombre es un animal. 5. Y al final, ¿cómo es la cosa? ¿Uno lleva la vida por delante o la vida se lleva por delante a uno? 6. ¿Qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que a final de cuentas la mejor edad de la vida es estar vivo. 7. A mí me gustan las personas que dicen lo que piensan, pero sobre todo me gustan las personas que piensan lo que dicen. 8. Paren el mundo, que me quiero bajar. 9. ¿No será acaso que esta vida moderna está teniendo más de moderna que de vida? 10. Todos creemos en el país. Lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en nosotros. ¿Qué te han parecido estas frases? Esperamos que te hayan gustado. Recuerda que puedes dejarnos un comentario con tu petición de frases para que preparemos un nuevo vídeo.